Hoy ha empezado el match por el título mundial de ajedrez entre Diliren y Bukesh. Match que estamos esperando desde hace meses llegar a esta fecha. Al menos yo estaba muy emocionado esperando esta fecha y me imagino que la comunidad ajedrecística también. Bueno, este match partía Bukesh como favorito ya que viene subiendo el elo muchísimo a lo largo de todos estos meses. De hecho, ha llegado casi a los 2800 de elo. Y Buque y Diliren ha hecho todo lo contrario. Ha perdido 70 puntos de elo aproximadamente desde hace un año para acá. Pero no olvidemos que Diliren, que es el actual campeón, ha tenido por encima de los 2800 durante bastante tiempo. Además, es un jugador con una profunda comprensión estratégica, jugador bastante sólido y por supuesto también muy teórico, como lo son prácticamente todos los jugadores de la élite. Este match se está disputando en Singapur desde el día 25 de noviembre hasta el 13 de diciembre para ganaría el mejor de 14 partidas. Es decir, el primero que llega a 7 puntos y medio automáticamente sería el campeón. En caso de empate, irían a unos desempates de rápidas. Bueno, sin más, vamos a analizar lo ocurrido en la primera jornada. En la primera partida jugaba con las piezas blancas Bukesh, que inicia con la jugada E4, E6 jugó Diliren, muchos esperábamos que jugara E5, pero bueno, sorprende con una francesa, y digo sorprende entre comillas, ya sabemos que todos estos jugadores de élite juegan prácticamente de todo. Quizás E6 sea debido a la influencia de su preparador, que es Richard Rapport. Bueno, E6, D4 jugó Bukesh, D5, caballo C3, que es una de las líneas principales acá, caballo F6, E5, caballo Fd7, F4, fortificando el centro, y las negras rápidamente rompen con C5, que además es una ruptura bastante típica en esta estructura. Las blancas aquí lo que más se suele hacer en esta posición es caballo F3 y contra caballo F3, caballo C6 es lo que más se suele jugar, quizás alfil E3. Hay muchas acá, por ejemplo, peón por D4, caballo por D4. Y últimamente se ha estado jugando mucho dama B6, que es una línea bastante teórica. También hay otras opciones acá, pero bueno, es ya terreno teórico, simplemente. O unas opciones diferentes que tiene para elegir tanto el blanco como el negro. En esta partida, Bukesh, en vez de caballo F3, elige la jugada caballo CE2, que parece una jugada un poco rara porque estamos moviendo por segunda vez la misma pieza, pero tiene un par de ideas bastante sencillas de entender. La primera es jugar C3 para mantener un centro poderoso de peones que le da una cierta ventaja de espacio en el centro y mayor posibilidad de atacar en el flanco de rey, porque el peón de E5 la verdad restringe muchísimo a las piezas menores del negro. Y la otra idea de caballo E2 es que si las negras capturan en D4, pues las blancas van inmediatamente a comer con caballo en D4. Caballo por D4, podría seguir caballo C6 y digamos caballo de G1 F3 y mantener todo el rato un poderoso caballo en el medio del tablero. Bueno, en la partida Diliren no hace peón por peón, sino que sigue golpeando el centro con caballo C6, C3, lo dicho, juegan las blancas. Y ahora Diliren juega A5. Jugada súper interesante, que me ha gustado mucho esa elección. La idea de esta jugada es, en principio, jugar A4 para ganar espacio en el flanco de dama e intentar inclusive romper con A3 a la base de la cadena de peones del blanco, que es el peón de B2 que sostiene al de C3 y que a su vez el de C3 sostiene al de D4, como ya hemos comentado anteriormente. Pero también la jugada A5 tiene otra idea, que es jugar en algunos casos la jugada B6 para darle una rápida salida al alfil de C8, que ya sabemos que es la pieza mala en esta estructura de peones en la francesa, una pieza que tiene muy poca movilidad,
pero el alfil desde A6 tendría una muy buena diagonal que llegaría desde A6 hasta F1. Bueno, aquí Bukesh continúa con caballo F3, Dean jugó A4, que era su idea, su idea inicial, y ahora alfil E3 jugó Bukesh, reforzando el centro, y alfil E7 juega Dean. La idea de alfil E7, pues, es simplemente, en algunos casos, el negro está amagando con enrocar, porque en esta línea las blancas muchas veces también se enrocan, las negras, perdón, muchas veces también se enrocan, y también a veces quieren romper en F6, inclusive a veces también quieren romper con G5. Todas estas ideas son para golpear el centro de las blancas. Aquí en esta posición estuve mirando en Chessbase y hay pocas partidas justo en esta posición después del alfil E7. Una partida muy interesante, por ejemplo, fue una que se jugó entre Duda y Caruana, Duda con las piezas blancas, en la cual jugó con H4. La idea de H4 es, en muchas líneas, tratar de jugar caballo de E3, de E2 a G3, para tratar de apoyar un posible F5, y también, después de acomodar un alfil en D3, posiblemente a veces podrían sacrificar un alfil en H7, sobre todo si las negras enrocan en corto. Esto hay que decirlo, si las negras se enrocan en corto, estas posiciones suelen existir muchos sacrificios en H7 y luego saltar con un caballo a G5, que si las negras capturan ese caballo con el solfil, el peón de H come y abre la columna H para la torre, y esto puede ser fatal para las negras. Bueno, en la partida, Bukesh decide jugar G4, que ya en esta posición estamos en terreno totalmente desconocido. Terreno que no es teórico. Esto ya es novedad, G4. Y la idea de G4 no es una idea rara, ni mucho menos. Es una idea bastante conocida de estas estructuras, que es buscar la ruptura F5. F5 es una ruptura muy típica en esta variante, o mejor dicho, en esta estructura de peones que tienen las blancas. F5. De hecho, después de F5, podría venir este caballo de E2, podría venir a F4 y reventar ese peón de E6, presionarlo bastante fuerte. Inclusive podría venir, en vez de caballo F4, podría venir el alfil a H3 para de algún modo apoyar también el F5. También este G4 tiene ideas muy interesantes. Por ejemplo, si las negras enrocaran ahora, también existen ideas como la jugada G5 del blanco, que de una vez por todas seca el negro evitando la jugada F6 y va a tratar de posicionar un caballo en G3, un alfil en D3, y el punto H7 va a sufrir muchísimo. El punto H7 de las negras podría tener serios problemas. Bueno, muy interesante el G4 de Bukesh. Y ahora Dean hace otra jugada que me gustó muchísimo. En vez de jugar enroque, eligen la jugada dama A5. La idea de dama A5 es que la jugada A3, que es la idea inicial de este plan de A4, que ha hecho A5 A4, y romper la cadena, A3 es una jugada que ahora será bastante más desagradable para las blancas, porque la dama a su vez también golpea el peón de C3. De paso, las negras podrían también en algunos casos comer en D4 directo. Sigue Bukesh ahora con alfil G2. Si Bukesh hubiese intentado jugar quizás A3 para impedir el A3 de las negras, el problema de esta jugada es que el peón de A4 fija al peón de B2, y claro, ahora la casilla C4 se convierte en una casilla muy importante para las negras, que la podrían ocupar con un caballo. Quizás podrían jugar ahora caballo B6 para intentar luego caballo C4. Esto desde luego no gana la partida, pero es bastante desagradable para las blancas. Es muy incómodo convivir con ese caballo allí. Entonces, jugaron ahora alfil G2, jugó Bukesh. Por supuesto, A3 jugó Dean, B3,
peón por D4. Ahora no quiere perder el peón de C3 para poder comer con el caballo de E2. Necesita defender el peón de C3 y por eso juega ahora B4 intermedia, dama C7 y caballo de E por D4. Y aquí ya la lucha estratégica ha quedado bastante clara. Las negras van a tratar de luchar en el flanco de dama donde tiene algunas cositas interesantes, como por ejemplo la casilla C4 es un punto fuerte que podrían ocupar con un caballo, por ejemplo, ya que no existe un peón que pudiera ir a D3 o a B3 que pudiera echar a una pieza de C4, lo cual es una casilla entonces bastante buena para las negras. Además, el peón de C3 ha quedado retrasado. Ese peón va a ser una debilidad crónica que va a tener toda la partida de las blancas y que las negras van a tratar de presionar por esa columna abierta, la columna de C. Ahora, por el lado de las blancas, ¿qué van a intentar? Pues lo que hemos comentado antes, van a tratar de jugar F5 en buenas condiciones. O bien, inclusive hasta algún G5 por ahí podría. Pero F5 es la idea original de las blancas para reventar el centro. Aquí, Dean jugó, por supuesto, caballo B6. Y en esta posición todavía Buques tenía una continuación que me parece bastante difícil para un humano, que era la jugada caballo B5, atacando la dama. Tiene que defender al caballo de B6, sería dama D8 única, y alfil F1. O sea, ¿a quién se le ocurre hacer esto? Alfil F1 para evitar caballo C4. Esto, la verdad, es, no sé, bastante raro. Yo creo que ni en 20 vidas a mí se me ocurriría jugar caballo B5 y alfil F1. Bueno, aquí la jugada más normal aparentemente es la que hace Buques, que es enroque corto, caballo C4, juega Dean, alfil F2 y alfil D7. Todo normal, dentro de lo que se espera. Van a tratar de jugar torre C8 ahora, las negras. Continúa la partida. Dama E2. Caballo por D4, caballo por D4 y excelente jugada de Dean. Caballo B2. Muy buena jugada. ¿Cuál es la idea de caballo B2? Pues como ya sabemos, las negras van a presionar en el flanco de dama y las blancas deben tratar de atacar en el centro o en el flanco de rey, rompiendo con F5. Entonces, claro, si se cambian las damas, ese ataque, por supuesto, va a perder toda la potencia. Ya ese ataque no será para nada efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora Dean va a tratar de jugar dama C4 y plantear un cambio de damas. Esa es la idea original. Y bueno, podría quizás, dependiendo de lo que haga el blanco, inclusive capturar el peón de C3, indirecta. Ahora mismo jugaron dama E3. Entiendo que la idea de dama E3 directa es no jugar torre C1 porque no quiere permitir dama C4 en directa. Me imagino que por esta razón ha jugado dama E3 y no torre C1. Dama C4 plantea el cambio en directo. Además podría ocupar la casilla de 3 rápido con un caballo o con la dama. Y bueno, quizás por eso jugó dama E3. La partida continúa. Dama E3, jugó Dean torre C8 y ahora torre C1. La máquina daba la jugada alfil E1, pero alfil E1 es una jugada que a mí no me termina de gustar, no por el hecho de llevar el alfil a la primera fila, porque realmente sostiene la posición, sostiene el peón de C3 y va a tratar de jugar F5, pero había una jugada que es bastante desagradable que es H5. La idea de H5 es que si el blanco juega G5, por ejemplo, el negro jugaría G6 e inmediatamente seca a las blancas porque no pueden hacer F5. Y por otro lado, si contra H5 las blancas capturan el peón de H5, seguiría torre por, las negras consolidan con G6, inclusive hasta la torre de H5 podría atacar al rey blanco. Por esa razón, no me terminó de gustar esa jugada rara que sugería la máquina. Pero bueno, Buques continuó con torres AC1. Ahora
siguen las negras con su idea, dama C4, que aparentemente pueden comer el peón de A2, pero no es tan fácil como parece, porque si comemos el peón capturamos el peón de A2, podría venir torre A1 atacando a la dama y luego torre por A3 cuando la dama se retire. Pero dama en C4 pues está amagando todo el rato con capturar ese peón y también con lo que luego ocurre en la partida, que ahora lo vamos a saber. Buques ya se lanza el ataque con F5 y ahora, por lo que hemos comentado anteriormente, las negras les conviene cambiar las damas. Precisamente por esto juegan dama D3 aprovechándose de la posición de la dama blanca y podemos comprobar aquí que cambiar las damas es horrible. Si las blancas cambian damas, esto es, yo diría, casi que ventaja decisiva al nivel de estos grandes jugadores, porque el caballo aparte toca a la torre de C1, que a su vez tiene que defender al peón de C3, y encima el peón de 5 está cayendo, encima te están quitando la pareja de alfiles en F2. Bueno, ya está, viéndolo así, hasta a mí me da ganas de rendirme aquí. Así que nada, dama de 3 bastante buena, evita el cambio a toda costa con dama E1 y ahora Dean sigue jugando súper preciso con la jugada alfil G5, manteniendo la iniciativa y mejorando cada vez más y más sus piezas, incrementando la presión. Ahora mismo se amenaza la torre de C1, que a su vez defiende al peón de C3, por lo cual tiene que moverla torre C2 y sigue Dean manteniendo la iniciativa y creando más y más presión en la posición. Juega torre C4 que amenaza torre por caballo de D4 para luego comerse a la torre de C2. Torre C4 y ahora H4 hace buques intentando hacer algo y alfil F4. Jugada curiosa porque el alfil está indefenso, no lo defiende nadie, pero tampoco lo puede amenazar nadie. Encima le sigue sumando más cositas a la posición porque también toca todo el rato al peón de 5, lo que hace que la dama de 1 también tenga que tener un ojo sobre ese peón. De hecho, ese peón se acaba perdiendo, como ya veremos. Alfil F4, ahora este hace dama B1, que defiende a la torre del truco de torre por D4 y a su vez amenaza un pequeño truquito, cuidado, con torre por caballo que ganaría pieza, ya que quedarían enfrentadas las damas, ¿no? Bueno, dama B1, continúa la partida y se come el peón, torre por C3, torre por, dama por, peón por E6, peón por E6, que es la más humana. Creo recordar que a la máquina aquí le gustaba alfil por E6, jugada que no entendía. Pero bueno, peón por E6 y ahora caballo E2. Ataca a la dama y al alfil. Dama por E5 jugó Dean. Y ahora, si las blancas intentaran algo como una doble amenaza con alfil D4, ya que se amenazaría a la dama y al alfil de F4, simplemente alfil E3 resolvería todo. Tras alfil por, dama por, y se acaba todo aquí para las blancas. Por lo tanto, pues aquí Bukesh hace caballo por F4, dama por F4, y este era un momento interesante de la partida que estuve analizando, porque aquí había una jugada que tenía una pinta de jugada artística increíble, que era la jugada alfil C5. Quizás este era el mejor intento que tenía Bukesh en esta posición, porque la idea es que ahora tras dama por G4, es que esto también da mucho miedo, porque son 3 peones de ventaja. Esto es demasiada ventaja para un jugador de este nivel. Pero la sorpresa que escondían las blancas tras dama por G4 era el golpe táctico dama por H7, tratando de desviar la torre, ya que hay una figura de mate con la torre blanca entrando en F8. Pero aquí, una vez más, aparece otra jugada intermedia, que podría ser dama de 4, jaque, para desviar a ese alfil de C5, y tras alfil por D4, ahora sí, torre por H7. Pero yo pienso que esta era la mejor continuación que tenían las blancas. De todos modos, si no hay dama por H7, quizás se podría intentar doblar en la columna F, quizás torre F3,
puede ser muy interesante para intentar llevar la dama a F1. En todo caso, lo que tenían que hacer las blancas era impedir que las negras puedan consolidar su posición. Me explico, cuando digo consolidar la posición, quiero decir simplemente enrocar, por ejemplo, y quizás traer el caballo a la casilla C4 o cambiar las damas, mejor aún, y las negras tendrían una posición con 2 peones de ventaja sin ningún tipo de problema. Aquí, en esta posición, Buques hace dama C2, que es una jugada un poco truquera. La idea es que si enroque corto de las negras, ahora, pues pretende seguir con alfil C5 que ganaría en el acto. Se ataca a la dama y cuidado que se amenaza la torre abajo. Por esa razón, en vez de enroque, ¿qué debe de hacer Dean? Pues Dean, que como ya he dicho al principio, es un jugador muy fuerte en la estrategia, lo tiene bastante claro que el blanco no quiere cambiar damas y que el negro además necesita enrocar. Por lo cual hace dama C4, planteando el cambio de damas, que está claro que al blanco no le interesa. El blanco dama D2 y el negro se enroca. Ahora sí, alfil D4. Y la idea de esta jugada es una idea muy interesante. Es que si torre por F1 sería un error bastante serio porque tras alfil por F1, ahora se amenaza la dama negra y las blancas van a tratar de entrar con mucha potencia con la dama por G5, trabajando en equipo con el alfil. Y cuidado que esta es la típica partida que decimos, la tenía ganada y de repente no sé qué pasó y acabé perdiendo. Pero esto poco le pasa a jugadores de este gran nivel, jugadores de élite. Aquí jugaron caballo D3, súper precisa esta jugada porque deja inestable al alfil, hace cortocircuito a la dama para que deje de defender el alfil, hace que la dama negra lo amenace, encima, por si fuera poco, apoya un posible avance a E5 que ya se ve que va a ser terrible para las blancas. Entonces, continúa la partida, dama E3, y aquí súper preciso, Dean hace torre por F1, alfil por F1, y la jugada ya liberadora, E5, fortísima jugada. La idea de esta jugada es que si se simplifica la posición, por ejemplo, con alfil por D3, las negras podrían continuar dama por D4, dama por, peón por D4, se ataca el peón de G4, quizás G5, y son un par de peones doblados, sí, pero son 2 peones. Y además aquí las negras cuentan con un final bastante bonito con la jugada alfil A4, por ejemplo, digamos re F2, y ahora alfil B3, ya que si peón por, se va el peón A2 y corona, o bien, si no capturan el alfil en B3, sino alfil B1, pues ese alfil está castigado allí, ¿no? Alfil C4 y está totalmente inmóvil ese alfil. Por lo cual, en esta posición, después de E5, juega Buques después de... E5, juega alfil por E5 y ahora dama por G4, jaque, alfil G2 y esta tremenda jugada alfil F5 que encima, ahora aparte de que tiene ventaja material, encima le quiere meter alfil E4 y casi pegarle mate, ¿no? Alfil G3, disimuladamente amenazando mate en E8. Esto no pasa nunca que se deje un mate de eso, un jugador de este nivel. Alfil E4, rey H2. Y me gusta la jugada que hace Dean. Y esto es muy importante, esta parte de la partida. ¿Por qué? Porque aquí las negras tienen la partida totalmente ganada y podrían hacer caballo por B4, que creo recordar que era que le gustaba a la máquina, caballo por B4. Hay algunas otras jugadas buenas también. Pero el negro no necesita ganar. El negro ya tiene la partida ganada. Por lo, por lo cual el negro lo que tiene que hacer es consolidar su ventaja. Es decir, secar todos los contrajuegos posibles de las blancas y luego ganar con toda su calma. Por eso la jugada que hace Dean me gusta mucho, que es H6, consolidando su posición, quitándose el fantasma de un posible mate del pasillo, que está claro que no se lo va a dejar,
pero también aquí tenía que pasar el control de la jugada 40 y ya esto le da un aire al rey negro que en alguna ocasión podría venir a H7. Pues alfil H3, dama D1 amenazando mate, alfil D6, dama C2 jaque, rey G3, dama por A2, alfil E6 jaque y cuidadito que no rey H7, por eso es que nunca hay que relajarse, nunca hay que bajar la guardia y mucho menos si jugamos contra un maestro porque tiene muchos recursos y claro, si rey H7 aparecería el dama por E4 jaque y trapeón por alfil por A2. Que este final creo que se puede salvar, pero bueno, la partida estaba ganada, no tiene sentido llegar aquí. Por lo cual, contra alfil E6, alfil E6 jaque, las negras deciden simplemente jugar rey H8 y tras esto inmediatamente Bouquet abandona porque se amenaza mate con dama G2 y además si ese mate no existiera las negras simplemente con jugar dama B2 sobreprotege el punto G7 y al mismo tiempo promueve el avance de su peón A. Sin duda ha sido una partida súper emocionante, con muchísima adrenalina. ¿Y quién lo diría? Dean, que no era el favorito de esta partida, de esta primera partida, acaba ganándola y encima con piezas negras. Digo de esta partida porque cuidado que a partir de ahora quizás ya la gente no vea a Dean como lo veía. Y me incluyo, yo pensaba que Bouquet lo iba a arrollar y iba a ganar este match yo diría que en menos de 10 partidas, quizás en 11 partidas, puede ser. Porque Dean viene de más a menos y Bouquet de menos a más. Viene subiendo muchísimo el nivel y muchísimo el elo. Pero como podemos ver, nada que ver con todo esos pronósticos. Dean ha jugado un partidón. Así que nada, déjame tus comentarios. Dime cualquier comentario sobre la partida. ¿Quién crees que va a ganar? Y nada, sígueme viendo todas las partidas del torneo. Aquí las estaré comentando día tras día. Me despido.